Buenas tardes, Franco. Un gusto nuevamente tenerte con nosotros. Y bueno, les doy la bienvenida a todos. Hoy es el último ciclo de este curso. Hoy vamos a hablar sobre derechos reales de garantía, hipoteca, prenda, anticresis, las servidumbres, su determinación parcelaria y el objeto territorial. Yo quiero decir finalmente que ha sido un verdadero gusto hacer llegar a ustedes este curso, esta actividad. La encaramos con absoluto compromiso y responsabilidad, sabiendo que estamos trabajando en intentar perfeccionar o actualizar los conocimientos de los colegas, y no es algo sencillo ni que pueda hacerse o realizarse con liviandad. Espero que haya sido de su agrado, que les haya servido. Creo que sí, creo que ha sido brillante todas las exposiciones que tanto Franco como Mariano, quienes fueron los dos disertantes, han realizado a lo largo de estos 8 ciclos, porque descuento el de hoy. Así que les agradezco mucho su presencia, espero verlos en los próximos. Recién mostraban, y durante los cortes vamos a seguir mostrando cuáles son las próximas actividades que estamos planificando, planteando. Estamos tratando de cerrar con los distintos participantes o disertantes que puedan expresarse sobre esas temáticas, y bueno, seguiremos utilizando este mismo sistema con teleconferencia, plataforma Zoom, y por supuesto de manera gratuita, al alcance de todos, y buscando los mejores horarios para que puedan aprovechar. Franco, hoy fui un poquito más extenso, pero bueno, ya te dejo, te agradezco nuevamente. Ya veremos particular y personalmente podemos alguna vez juntarnos. Espero que esta actualidad nos deje, y adelante nomás. Buenas tardes a todos y gracias. Muchas gracias, presidente. Les decía que, bueno, hemos llegado al módulo octavo. Para mí ha sido todo un honor poder contar con ustedes en cada uno de los módulos que hemos dado. Y bueno, participar, y siempre con la intención con las mejores intenciones de brindar o de compartir por ahí los conocimientos en materia jurídica que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, y siempre y cuando estos a ustedes les sirva, bienvenido sea para su formación continua. Hoy en el módulo octavo vamos a tener divididos por 2 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver lo que es hipotecas, servidumbres, y anticresis y prenda. La prenda la vamos a ver muy cortito, solamente por una noción, porque entiendo yo que es de poca práctica para la actividad de la agrimensura. Y en el segundo capítulo vamos a ver lo relativo a las servidumbres, para ya después dar por concluido este módulo octavo. No le robo más tiempo a todos ustedes. Vamos a dar inicio al capítulo primero y hablaremos de hipotecas y anticresis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al módulo octavo, módulo final del curso de la agrimensura y los derechos reales en el Código Civil y Comercial de la Nación. El módulo octavo lo vamos a dividir en 2 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver lo que es la hipoteca, la anticresis y la prenda, en ese orden. Y en el segundo capítulo, vamos a ver a la servidumbre. La servidumbre no está dentro de los derechos reales de garantía, por eso metodológicamente hemos tomado esta modalidad de dividirlos a los fines de que no existan confusiones en cuanto al estudio de los mismos. ¿Qué podremos decir en cuanto a los derechos reales de garantía? Una principal diferencia que existía o que existe actualmente con el régimen anterior vigente en materia de derechos reales de garantía, lo que son la hipoteca, la prenda y el anticresis, es en cuanto a que el Código Civil de Vélez Arfield no legislaba, como sí lo hace el Código Civil y Comercial actual, en cuanto a la existencia de unas disposiciones generales aplicables a todos los derechos reales de garantía.
Es decir, que existe en la primera sección, cuando comienza a hablar de los derechos reales de garantía, una serie de disposiciones generales que se van a aplicar a todos los derechos reales de garantía con las modificaciones o especificaciones propias de cada uno de ellos. Dentro de estas disposiciones generales vamos a encontrar el artículo 2185, nos dice o hace referencia a la accesoriedad. ¿Qué quiere decir? El 2185 hace referencia a la Constitución. ¿Cómo se constituyen estos derechos reales de garantía? La ley establece que los derechos reales de garantía se constituyen exclusivamente por contrato. Es decir, que la convencionalidad es la regla en materia de derechos reales de garantía. Su constitución puede hacerse únicamente por contrato y la forma de ese contrato va a depender exclusivamente del bien y el tipo de derecho sobre el cual se constituye. Si hacemos alusión o referencia a la hipoteca, por ejemplo, sabemos que es un derecho real de garantía que recae sobre uno o varios bienes inmuebles y que por regla general, al recaer sobre inmuebles, debe ser constituido por contrato que se debe expresar en una escritura pública. Y esa escritura pública debe ser inscrita en el respectivo registro general de la provincia. En cambio, si estamos hablando de un derecho real de prenda, si es una prenda común, se entrega la cosa a favor del acreedor, quien la va a tener en su poder si se trata de una cosa mueble hasta en tanto el deudor cumpla con esa obligación. Si se trata de una prenda con registro, se deberá llenar los respectivos formularios en el registro correspondiente a la cosa sobre la cual recae la prenda. Entonces vamos viendo que la constitución del derecho real de garantía es por contrato y la forma de ese contrato va a depender exclusivamente de la cosa o del bien sobre el cual recaiga ese derecho real de garantía. Tratándose de inmuebles en los que nos corresponde a nosotros, diremos que se va a constituir por escritura pública y se va a tener que determinar precisamente y con precisión el objeto, lo cual vamos a ver más adelante cuando ya empecemos a hablar de la hipoteca. El artículo 2186 nos habla de la accesoriedad. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos reales de garantía son siempre accesorios a un crédito principal. A eso hace referencia el 2186. No existen sin la existencia de un crédito al cual estos accedan. Y la transmisión del crédito implica la transmisión del derecho real de garantía. La extinción del crédito principal produce también la extinción del derecho real de garantía, pero no ocurre lo mismo a la inversa, es decir, la extinción de la garantía no produce necesariamente la extinción del crédito principal. ¿Qué tipo de créditos son garantizables? El artículo 2187 estima cuáles son o establece cuáles son los créditos garantizables. Y en líneas generales, el 2187 nos dice que todo tipo de crédito es garantizable. No hace referencia particularmente a nada. Todo tipo de crédito puede garantizarse. Solamente que se debe cumplimentar con las disposiciones de esta parte del Código Civil a los fines de que podamos tenerlo por constituido válidamente. Y eso hace referencia a que en la determinación de ese crédito se encuentre especificado con claridad lo relativo al sujeto, al crédito y a la causa que le da origen al mismo. A eso se referencia lo relativo a la especialidad en cuanto a los sujetos, en cuanto al objeto y en cuanto al crédito. El artículo 2188 hace mención a la especialidad en lo relativo al objeto. El objeto sobre el cual recae el derecho real de garantía debe estar especificado en el contrato constitutivo con la mayor claridad posible y no debe dejar ningún lugar a dudas el objeto y las características del mismo sobre el cual recae el derecho real de garantía. Vamos a leer el mismo a los efectos de que sea más claro. Dice el artículo 2188.
cosas y derechos pueden constituir objeto de los derechos reales de garantía. Ese objeto debe ser actual y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo. Cuando veamos la hipoteca, vamos a hacer mención a cómo hace su aporte la agrimensura o qué es lo que nosotros pensamos que debe ser o cómo debe constituirse la hipoteca vinculado con la agrimensura y este derecho real de garantía de mucha importancia porque ha traído muchas consecuencias prácticas a lo largo de los años. El 2189 hace referencia a la especialidad en lo relativo al crédito. Lo importante del 2189, para que ustedes sepan, es que cuando se establece un derecho real de garantía en lo relativo a la especialidad del crédito, debe establecerse el monto máximo por el cual se responde. No importa que se establezca el monto actual o si el monto actual tiene relación con el monto máximo, pero ¿qué pasa? Debe determinarse siempre en el momento del acto constitutivo cuál es el monto máximo por el cual se responde con el derecho real de garantía. ¿Por qué? Porque todo aquello en lo cual exceda a ese monto máximo va, no quiere decir la ley que no tenga acciones para el cobro del acreedor, sino que ya no va a tener el privilegio que nace del derecho real de garantía, sino que todo en lo que exceda al monto máximo del gravamen va a ser un acreedor quirografario, es decir, por poner un ejemplo, no va a tener el privilegio que le brinda el derecho real de garantía. Si yo me obligo por una suma de 100.000 pesos, el monto máximo del gravamen son 100.000 pesos, y después, por los hechos que ocurren, o además la deuda que tiene el deudor con el acreedor son 150.000 pesos, con la cosa y con el derecho real de garantía se va a responder hasta los 100.000 pesos. Y esos 50.000 pesos que exceden, el acreedor tiene derecho, pero ¿qué pasa? No va a tener privilegio sobre otros acreedores, sino que esos 50.000 pesos van a tener un lugar y van a estar a cargo del deudor, pero este acreedor ya va a entrar en el mismo rango o en la misma línea de lo que nosotros llamamos los acreedores quirografarios. Por eso es importante determinar, si les consultan ustedes en algún momento, en alguna oportunidad, que lo que conste en la expresión del crédito debe ser necesariamente el monto máximo del gravamen. Dice el artículo 2189. El monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. La especialidad queda cumplida con la extracción del monto máximo del gravamen. El crédito puede estar individualizado en todos los elementos desde el origen o pueden hacer posteriormente, mas en todos los casos, el gravamen constituye el máximo de la garantía real por todo concepto, de modo que cualquier suma excedente es quirografaria, sea por capital, intereses, costas, multas u otros conceptos. El acto constitutivo debe prever el plazo al que la garantía se sujeta, que no puede exceder de 10 años contados desde el acto. Vencido el plazo, la garantía subsiste en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia. El artículo 2190 hace referencia a los defectos de la especialidad. Nos dice qué pasa si existe algún defecto en el acto constitutivo vinculado sea con el objeto o vinculado sea con el crédito. La ley no lo sanciona con pena de nulidad, sino que nos dice que será válido igualmente la garantía constituida aún existiendo algún defecto, siempre y cuando de las restantes enunciaciones del título por el cual se constituye pueda determinarse con exactitud cuál es el crédito y cuál es el objeto sobre el cual recae este derecho real de garantía. Y una de las características más importantes de los derechos reales de garantía es la indivisibilidad de los mismos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el crédito y que la cosa o el bien afectado al cumplimiento de ese crédito, es decir, dado en garantía, está afectado en el todo. Toda la cosa y cada una de sus partes, dice el artículo 2191, responde por la deuda asumida frente al acreedor. Y si se hubiera dado en garantía uno o varios bienes, sea que se trate de cosas o se trate de derechos, la totalidad de los mismos están afectados al cumplimiento de ese crédito, al cumplimiento de esa deuda o esa prestación por parte del deudor. El acreedor puede elegir, dice el artículo 2191, sobre qué bienes ejecutar su prenda, pero no necesariamente debe comprender a todos. Si su crédito, por ejemplo, queda satisfecho ejecutando una de las cosas dadas
con el derecho real de garantía, podrá ir contra esa cosa y no necesariamente deberá ejecutar la totalidad. La ley autoriza también, el artículo 2191, a que el deudor, si eventualmente las cosas dadas en garantía excedieran lo necesario para satisfacer ese crédito, podrá pedir que se excluya a alguna de estas cosas, siempre y cuando, dice la ley, no se ocasione un perjuicio al acreedor, y esto debe estar autorizado sin lugar a dudas por el juez respectivo de acuerdo al tipo de derecho real de cual estemos hablando. Esas son las disposiciones generales. Recuerden ustedes, especialidad en cuanto al objeto, especialidad en cuanto al crédito y el monto, y la indivisibilidad. Y la forma o el nacimiento de estos derechos reales de garantía, que es por contrato. Ahora bien, vamos a pasar a hablar del derecho real de garantía que probablemente mayor implicancia práctica tenga para ustedes, que es la hipoteca. Dice el artículo 2205. Dice el 2205 vinculado con la hipoteca. La hipoteca es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Por lo tanto, de la definición diremos que el derecho real de hipoteca es el derecho real que recae sobre uno o más inmuebles, y la principal característica es que el inmueble continúa en poder del deudor, a diferencia de otros derechos reales de garantía como la prenda, por ejemplo, en el cual la cosa es entregada a manos del acreedor. En la hipoteca, ustedes saben que el inmueble continúa en poder del deudor. Se pueden someter al derecho real de hipoteca a afectar uno o más inmuebles, no hay problema. Y lo importante en lo relativo a la hipoteca es que, como vimos en el primer módulo allá cuando hablamos de cómo se ejercían los derechos reales en el Código Civil, el 1891 nos dice que todos los derechos reales se ejercitan por actos posesorios, excepto la hipoteca y las servidumbres. Ahí ya vamos a ver, cuando hablemos de servidumbres, cómo se ejercitan o cómo nace el derecho real de servidumbre en cuanto a la teoría del título y del modo del 1892 en el capítulo correspondiente. En cuanto a la hipoteca entonces no se ejerce por actos posesorios, y a los fines de su correcta oponibilidad es necesaria su inscripción en el registro general de la propiedad. Originalmente los registros nacen, o la historia de los registros, nacen principalmente para garantizar estos derechos reales de hipoteca y darles oponibilidad. ¿Por qué? Porque desde el inicio el derecho real de hipoteca no se ejercitaba a través de la posesión, porque la cosa siempre permanecía en poder del deudor. Esos fueron los orígenes de los derechos, los orígenes de los registros generales con las hipotecas principalmente. ¿Quiénes pueden constituir el derecho real de hipoteca? El derecho real de hipoteca pueden constituirlo, dice el artículo 2206, el titular del derecho real de dominio, el titular del derecho real de condominio, los titulares de derechos reales de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios, y los titulares de los derechos reales de superficie. Acá hay que hacer una salvedad en lo relativo al derecho real de superficie, en el cual, como vimos en el módulo correspondiente, la vigencia de la hipoteca no podrá constituirse por un plazo máximo al establecido para el tipo de derecho real de quien está constituyendo o afectando este inmueble a la hipoteca. Esto quiere decir que si el superficiario tiene un derecho real por 20 años, él no va a poder constituir un derecho real o afectar un derecho real afectar el inmueble a un derecho real de hipoteca que exceda el plazo de 20 años. Si tiene un derecho real de superficie por 10 años, el plazo máximo por el cual pueda afectar el derecho real del inmueble al derecho real de hipoteca va a ser por el plazo máximo de 10 años. Es decir, es su derecho
el que establece el plazo máximo por el cual puede constituir este derecho real. En lo relativo al 2207, cuando menciona la parte indivisa, trata el tema de los condóminos. ¿Qué ocurre con los condóminos? En primer lugar, cuando se está ante un inmueble cuya propiedad corresponde a varias personas, es decir, existe un condominio sobre el mismo, para afectarlo, digamos, en forma total, puede ocurrir dos cosas: o que todos los condóminos afecten la totalidad del inmueble al derecho real de hipoteca, o puede ocurrir que cada uno afecte su parte indivisa al derecho real de hipoteca. Es decir, ¿puede un condominio hipotecar solo su cuota parte indivisa? Sí, efectivamente puede hipotecar o puede dar en garantía su parte indivisa. Recuerden, su parte ideal. Por lo tanto, si esta persona con posterioridad no cumple, el acreedor podrá efectivamente ejecutar esa parte indivisa correspondiente a este condominio que no ha cumplido con su deuda. ¿Qué va a ocurrir con los restantes condóminos? La partición eventualmente no le será oponible al acreedor ejecutante. Dice el artículo 2207. Hipoteca de parte indivisa. Un condominio puede hipotecar la cosa por su parte indivisa. Recuerden ustedes que es una parte ideal. El acreedor hipotecario puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la partición. Mientras subsista esta hipoteca, la partición extrajudicial del condominio es inoponible al acreedor hipotecario que no preste consentimiento expreso. Esto quiere decir que no tiene que esperar, digamos, ese acreedor a que se divide el condominio para poder ejecutar la cuota parte indivisa que fue afectada al derecho real de garantía. Eso nos está diciendo el artículo 2207. Y que si para el caso hubiera existido una partición extrajudicial con los restantes condóminos, la misma no le será oponible al acreedor hipotecario de cuota parte indivisa. En lo relativo al artículo 2209, ¿qué nos va a decir? La cosa inmueble, el inmueble o los inmuebles que están afectados al cumplimiento de una obligación y por el cual se constituye un derecho real de garantía de hipoteca, deben estar perfectamente determinados. En cuanto a la determinación del objeto, dice el artículo 2209, el inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización. El artículo 2209 es muy importante en cuanto a la práctica de la agrimensura, en razón de que se han suscitado múltiples conflictos por haberse permitido la constitución de derechos reales de hipoteca sobre inmuebles que técnicamente no existían en la realidad. Se daba o se constituía un derecho real de hipoteca sobre un mero título, un título que tenía una inscripción registral, pero que por no haberse verificado la existencia previa del inmueble por el acto de levantamiento pertinente en materia de agrimensura, se establecía básicamente sobre un título que después no tenía aplicabilidad en el terreno. Esto ha ocurrido en varios casos y han sido más de 2 los que nos han consultado en el estudio. ¿Por qué? Porque tenían una hipoteca, estaban muy tranquilos de que tenían una hipoteca, hicieron todo el juicio de ejecución hipotecaria, y cuando llegaron a la hora de la ejecución de la sentencia no encontraron nunca el inmueble sobre el cual recaía este derecho real de hipoteca. Imagínense, uno de los casos fue una persona que tenía una hipoteca por $100.000, que es una suma más que considerable, y llegó a la etapa de ejecución, es decir, pagó tasas, pagó la designación del martillero, pagó todos los gastos de juicio, hizo toda la secuencia procesal correspondiente para la ejecución de la hipoteca,
y llegó el momento determinado y cuando quiso ejecutar la hipoteca no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca encontró el inmueble. Se vio en la situación en que por no haber hecho una verificación de estado parcelario o por no estar determinado con anterioridad al acto de constitución de la hipoteca por mensura el estado parcelario del inmueble, no se pudo encontrar el inmueble. Por lo tanto, yo considero que actuar con responsabilidad en materia de hipoteca implica necesariamente tener determinado por mensura el estado parcelario del inmueble sobre el cual se va a constituir este derecho o del inmueble que va a gravarse con derecho real de hipoteca, hablando técnicamente de la manera correcta. No puede darse con los medios tecnológicos que tenemos actualmente para el ejercicio de la agrimensura, no puede caber ya este tipo de error en materia procesal o en la parte que nos corresponde a nosotros los abogados y o los escribanos en cuanto a las sugerencias que deben hacerse. Entonces, si a ustedes les consultan, a su criterio, ¿debería determinarse por mensura para aquellos inmuebles que no estuviera determinado el estado parcelario? Sí, a su criterio yo diría que sí, que además de ser una fuente de trabajo más para ustedes, cada uno de los actores en los cuales el derecho real de hipoteca es de uso regular, por ejemplo, bancos, entidades privadas, entidades financieras, en los cuales se dedican o hacen uso regular de este tipo de derecho, como una cuestión práctica deberían estar de la mano de un agrimensor y que la verificación del estado parcelario y la mensura sean moneda corriente para garantizar la existencia y el fiel cumplimiento y la posibilidad de ejecución de un bien. ¿Para qué? Para decir, el bien sobre el cual tengo constituido este derecho real de hipoteca efectivamente existe en la realidad y no se den estas situaciones que nos han tocado. ¿Por qué? Porque son procesos que van a terminar necesariamente en la nada misma. Vamos a tener una sentencia muy buena probablemente, pero de imposible cumplimiento. ¿Y esto cómo se subsana? Con una mensura o con una verificación de estado parcelario previa a la constitución del derecho real de hipoteca. Esto lo quería decir. En cuanto a la duración, el artículo 2210, si bien nos habla de 20 años, fue modificado por ley posterior y la afectación o la duración en cuanto a la inscripción registral de la hipoteca se extiende por 35 años, ya no son más 20 años. Los efectos de la inscripción son por 35 años. Salvo que ocurra ¿qué cosa? Que exista una constitución de una hipoteca y exista por parte de un tercero la adquisición del derecho real por usucapión y el acreedor hipotecario haya sido debidamente citado al juicio, en cuyo caso se adquiere por parte del usucapiente un derecho real libre de todo gravamen. Eso es lo que les quería remarcar sobre la hipoteca y la necesidad de la determinación por mensura o por BEP del estado parcelario del inmueble sobre el cual se va a constituir el derecho real de hipoteca. En cuanto al derecho real de anticresis, el derecho real de anticresis es un poquito más amplio que el derecho real de hipoteca. ¿Por qué? Porque nos permite dar en garantía no solamente un bien inmueble, una cosa inmueble, sino que nos habla de cosas registrables individualizadas. Por lo tanto, dentro del derecho real de garantía de anticresis, vamos a poder afectar sea una cosa inmueble o una cosa mueble, pero siempre registrable. Es decir, donde pueda hacerse la correspondiente inscripción de este derecho real de garantía que grava la cosa para que tenga su correspondiente oponibilidad. Si se trata de un inmueble, va a ser por escritura pública. Si se trata de una cosa mueble registrable, la modalidad de la constitución y su inscripción va a depender del tipo de registro del cual se trate. A diferencia de la hipoteca, en el derecho real de anticresis, la cosa sí se entrega al acreedor. Por lo tanto, es un derecho real que se ejerce por medio de la posesión efectiva de la cosa. Y es un derecho real en el cual se entrega la cosa a los fines de que el acreedor pueda y haga uso y perciba los frutos de la cosa hasta tanto vea
cumplimentado o saldado el crédito por el cual ese derecho real de garantía ha sido dado a favor del acreedor. Él va a ir cobrando esos frutos, cobrando sus ganancias o las cosas los frutos que la misma cosa produzca durante el tiempo que se establezca la vigencia de este derecho, y una vez que este crédito, digamos, esté compensado, se va a extinguir este derecho real de anticresis. Nos va a ir imputando al pago de una deuda. ¿Quiénes pueden constituir este derecho real de anticresis? Van a poder constituir los titulares del derecho real de dominio, los condóminos, los titulares del derecho real de propiedad horizontal, el superficiario y el usufructuario. Todas estas personas pueden constituir derechos reales de garantía de anticresis sobre una cosa determinada. ¿Cuál va a ser el plazo máximo? El plazo máximo que establece este código, a diferencia del de Vélez, que no establecían plazos máximos para la anticresis, en materia de derechos reales de inmuebles va a ser un plazo máximo de 10 años, cuando se trate de cosas muebles registrables va a ser un plazo máximo de 5 años. El derecho real de anticresis en lo que es la ciudad de Córdoba fue utilizado, por ejemplo, para construir grandes centros comerciales en los cuales la constructora, luego de la realización de la obra, se quedó con la percepción de los frutos que producía dicho inmueble por un tiempo determinado, hasta tanto vio satisfecho su crédito y con posterioridad seguramente ha percibido otros frutos correspondientes a la inversión que ha generado. También en el centro de Córdoba, parte de la parte del clero, digamos, en lo relativo a sus inmuebles, desarrollaron todos centros comerciales o locales comerciales bajo la modalidad de este derecho de anticresis, que no tenían las limitaciones que tiene actualmente de 10 años para los inmuebles. Por los costos que insume, digamos, el derecho real de anticresis en los fines de su constitución, hay que ver si corresponde, si conviene efectivamente, dado que si lo que queremos recuperar no es un crédito muy extenso y si recae sobre inmueble, básicamente el costo de la constitución vinculado con la escritura pública y demás va a tener que medirse si corresponde, si conviene la constitución del derecho real de anticresis o bien garantizarlo con otra modalidad u otro tipo de derecho. El 2215 hace referencia a los derechos del anticresista. El artículo 2215 se puede resumir en que el anticresista va a tener los derechos de usar y gozar y disponer de la cosa y disponer de la totalidad de los frutos materiales y de los frutos, civiles que la misma produce, hasta tanto pueda satisfacer el crédito por el cual esta cosa ha sido dada en garantía. ¿Qué deberes tiene el anticresista? Dentro de los deberes generales del anticresista es cuidar la cosa, conservarla en buen estado, hacer un uso correcto de la misma y a la finalidad del derecho real de anticresis poder o debe restituir la cosa a su titular libre de todo gravamen y libre de toda en un estado de conservación adecuado, con un desgaste eventualmente que se corresponda con la modalidad o con la naturaleza de la cosa. Es decir, que la cosa debe ser, si se recibe en buen estado, debe ser restituida básicamente en buen estado. Durante la vigencia del derecho real de anticresis, salvo pacto en contrario, la totalidad de los gastos, impuestos, tasas y contribuciones que le venga a la cosa, el pago corresponde al anticresista. Eso no se modifica, ya que si este es un derecho real que se ejerce por la posesión, como el poseedor está obligado al pago de las cargas, tributos y tasas, como habíamos visto, de igual manera se aplica para el derecho real de garantía y el anticresista, el acreedor anticresis, el titular del derecho real de anticresis, tiene que pagar los gastos, cargas y contribuciones de acuerdo a lo que establece el 2217. En cuanto a los efectos de la inscripción, dice el artículo 2218, es 20 años en lo relativo a los inmuebles, 10 años en lo relativo a las cosas muebles registrables, los efectos de la inscripción. Ahora vemos, existe una diferencia ahí en cuanto a que si no puedo constituir un derecho real de garantía de anticresis mayor a 10 años, porque los efectos de la inscripción se extienden por más de 20 años. Es algo que no guarda o no tiene alguna relación en cuanto a las disposiciones de este código.
En cuanto al derecho real de prenda, derecho real de garantía de prenda, sepan ustedes que se distingue la prenda común, que es aquella en la cual la cosa es entregada al acreedor, y la prenda con registro, en la cual la cosa permanece en poder del deudor y la prenda se inscribe en el registro respectivo de la cosa que ha sido grabada con este derecho real de prenda con registro. La prenda con registro se regula por la ley especial de prenda con registro y la prenda común se regula por las normas relativas a los derechos reales de garantía dispuestos por el Código. Por lo tanto, cuando se constituye el derecho real de prenda, debe cumplirse con la totalidad de las especificaciones generales que vimos al inicio en lo relativo al cumplimiento de especialidad en cuanto al sujeto, en cuanto al objeto, en cuanto al crédito y la indivisibilidad que se corresponde por ser una característica común a todos los derechos reales de garantía. Entiendo que no vale la pena ahondar en el derecho real de prenda por cuanto no resulta de una aplicabilidad práctica para lo que es la agrimensura, siendo los más importantes la hipoteca y la anticresis en materia de inmueble. Con esto damos cierre al primer capítulo del módulo octavo y vamos a contestar las preguntas, después vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a seguir con el segundo y final módulo que habla de las servidumbres. Muchas gracias. Bueno, vamos a responder dos preguntas que nos han realizado. La primera es de Luis Pérez, que nos consulta. En el caso de fraccionar una parcela con hipoteca, ¿es necesario obtener el visto bueno del banco? De ser así, también es necesario, aunque en el fraccionamiento no se ceda superficie para calles, ochadas o espacios verdes. Luis, en relación a su pregunta, como es la totalidad de la cosa la que está afectada al cumplimiento de esa obligación que se ha garantizado con el crédito hipotecario, efectivamente le van a requerir el consentimiento del acreedor hipotecario. ¿Por qué? Porque el constituyente, si bien continúa con la disposición de su inmueble, no puede realizar actos que tengan por efecto disminuir el valor del objeto que ha sido dado en garantía. Y como es el inmueble en su totalidad el que ha sido afectado al cumplimiento de esa deuda, la división parcelaria implicaría o se podría considerar como una disminución en lo relativo al valor de la misma, excepto que el acreedor hipotecario preste su consentimiento a tal acto, se divida y eventualmente pueda, si por efecto, supongamos, de esa división, una parte de ese inmueble va a tener un gran valor y el valor del monto hipotecario puede ser, digamos, el valor de esa tierra puede satisfacer el monto o el crédito por el cual se ha constituido dicha hipoteca, si hay consentimiento podría eventualmente trasladarse esa hipoteca a esa parcela que ha nacido de dicha subdivisión. Pero en principio, como es la totalidad del inmueble que está afectado al cumplimiento de la obligación, no podría disminuirse su valor y por lo tanto es correcto que le piden el consentimiento del acreedor hipotecario. Después, Nancy Jiménez consulta. Por el artículo 2189 se fija el monto máximo de la deuda, incluyendo capital, intereses, multas, costas y demás. ¿Cómo se hace con las variaciones por devaluaciones? ¿Quedan fuera del monto y pasan a ser acreedores comunes por el excedente? Nancy, en lo relativo a su pregunta, efectivamente, uno fija el monto máximo del gravamen. Hay muchas hipotecas que se constituyen a los fines de tener en cuenta estas variaciones. Muchas se constituyen en moneda extranjera, en dólares, por ejemplo, y el monto máximo es un monto máximo por una moneda extranjera. De esa manera uno puede llegar a prever dichas devaluaciones además. Si una hipoteca que se constituye en pesos, efectivamente se va a responder con la hipoteca hasta el monto máximo del gravamen y todo lo que exceda ese monto máximo uno va a ser acreedor quirografario, como bien dice usted en su pregunta. Y después Bernardo Sarabí Paz nos hacía una reflexión que decía que la posibilidad del artículo, la redacción del artículo 2209 es muy interesante, aquel que hablaba de la necesidad de determinar con claridad el objeto en lo relativo a todos los elementos esenciales y complementarios de la parcela, medida, superficie, ubicación, georreferenciación, colindante, nomenclatura y demás, a los fines de asegurar la existencia del objeto sobre el cual se constituye la hipoteca.
Es correcto, agrimensor. Yo creo que de acuerdo a lo que hemos dado en este capítulo, en el primer capítulo, el aporte de la agrimensura para garantizar el objeto del crédito hipotecario es importantísimo y es esencial y debería ser tomado por todas, por ejemplo, aquellas entidades que por naturaleza se dedican a prestar este tipo de, o a realizar la constitución de estos derechos reales, por ejemplo, entidades financieras y demás, deberían contar o un agrimensor debería asesorarlos para verificar la existencia del inmueble previo a la constitución de dicha hipoteca. Muchas veces se suele hacer una visita previa por parte de un técnico, un arquitecto que va, que verifica, se piden planos, se piden matrículas a veces, pero en muy pocos casos se hace una verificación de estado parcelario para saber si efectivamente el inmueble cuenta con la totalidad de las dimensiones, superficie o demás singularidades que nacen del título, y solamente se hace una contratación in situ, pero no se hace la verificación de estado parcelario. Yo creo que el aporte es importantísimo. Juan Carlos Burcheri pregunta, respecto de la primera pregunta de Luis, ¿cómo se resolvería la autorización del acreedor para subdividir en el registro de la propiedad para que no se trabe el plano de división? En realidad entiendo, Juan Carlos, que la autorización para la subdivisión de la parcela, en primer lugar, según mi lógica, tal vez en otras jurisdicciones lo han dispuesto de otra manera, debería ser dado en primer lugar por ante quien tiene a su cargo la división parcelaria, y en ese momento debería prestarse o garantizar, prestarse el consentimiento del acreedor hipotecario. Es decir, cuando el trámite vaya a ingresar a la repartición, efectivamente ahí debería, ¿cómo se dice?, contar con esa autorización del acreedor hipotecario. Si para el caso ustedes fueran a hacer una transmisión, digamos, de ese crédito hipotecario en relación a un inmueble, es decir, que pase de uno a alguna de las otras matrículas, ahí debería hacerse el acto de constitución propiamente dicho, por el cual se produciría una subrogación real, es decir, que está previsto por el código. Esa subrogación real, Juan Carlos, hace relación a que el monto de gravamen se va a trasladar al precio, a la indemnización y o a otros inmuebles que nazcan de esto, de esa subdivisión. Eso es lo que se hace referencia cuando se dice a la subrogación real. Pero entiendo yo que en primer lugar, después no sé cómo lo va a resolver cada uno de los registros en cada una de las jurisdicciones, pero en principio, si está autorizada la subdivisión y nada se ha dicho a su respecto, se procederá a la subdivisión y la posterior subrogación, es decir, el traslado del crédito hipotecario en relación a una de esas nuevas parcelas que se generen de esa subdivisión. Y después tenemos una pregunta que ha quedado por Facebook, que no tiene que ver con el módulo este del capítulo primero. Nos pregunta el agrimensor Pigi que si era necesario, digamos, o si era conveniente poner en la parte, digamos, está vinculado con aquel módulo del usucapión y con aquel módulo de cuando habíamos hablado en aquellos casos en los cuales se hace una mensura, recuerden ustedes, de posesión, y por ahí se determina un inmueble afectado y resulta que en realidad luego por alguna otra tarea posterior se determinaba que había sido mal confeccionado dicho plano y que la posesión en realidad estaba afectando a otro lote distinto a aquel que surgía del plano. Y el agrimensor nos pregunta si hubiese sido conveniente que en los distintos normas procedimentales de cada una de las provincias existiera una referencia o como una obligación de georreferenciar dichos planos de mensura, pero de todos los planos de mensura, sin distinguir o sin distinción, perdón, entre inmuebles rurales o inmuebles urbanos. Por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba existe la obligación de georreferenciar en aquellos casos en donde fuesen rurales los planos de mensura para prescripción adquisitiva. Eso, agrimensor, es una norma estrictamente catastral
es una respuesta que tiene que ver más con el derecho administrativo, con las reglamentaciones catastrales y no tanto con las leyes adjetivas de procedimiento en materia judicial, porque en lo general aquellas normas de procedimiento no pueden regular o inmiscuirse en materias que son ajenas a su competencia. Por lo tanto, todo lo atinente al modo, a los elementos, a los requisitos y a la forma de confeccionar el plano de mensura está íntimamente relacionado con las normativas técnicos catastrales de cada una de las jurisdicciones. Por lo tanto, entiendo yo que, si bien comparto de que es conveniente la existencia de la georreferenciación sin distinción del tipo de parcela de la cual se trate, va a corresponder a las normas técnico-catastrales la determinación de su exigencia o no, y no de aquellas normas de procedimiento en materias de juicio de usucapio. No habiendo más preguntas, vamos a dar comienzo al capítulo segundo de este módulo. Juan. Bienvenidos a este segundo capítulo del último módulo del curso de la agrimensura y los derechos reales. En este capítulo vamos a ver el derecho real de servidumbre. En primer lugar, voy a decir que cuando hablamos del derecho real de servidumbre estamos hablando de un objeto legal territorial. Como tal, es un derecho real que tiene que quedar determinado y definido a mi criterio por plano de mensura. No solamente debe estar determinado el estado parcelario, es decir, de este nuevo objeto legal territorial surge, sino también del inmueble sobre el cual se constituye, es decir, del fundo sirviente. Si pretendemos constituir una servidumbre sobre un inmueble que no tiene determinado su estado parcelario, a mi criterio necesariamente debe primero establecerse y determinarse mediante acto de mensura el estado parcelario del fundo sirviente. Asimismo, si su estado parcelario hubiese caducado su vigencia, deberá, mediante la verificación de estado parcelario, determinarse, renovarse la vigencia del mismo. Al tratarse de un objeto legal territorial, debe quedar definido por plano el lugar por donde se va a fijar o establecer el objeto de nuestro derecho real de servidumbre. Aclarado estos dos puntos, que son los puntos introductorios y los más importantes a los fines del correcto ejercicio de la agrimensura, pasamos a desarrollar el derecho propiamente dicho. El artículo 2162 define al derecho real de servidumbre de la siguiente manera. La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo. Es importante destacar que de la definición surge que existen dos inmuebles, un inmueble dominante y un inmueble que es sirviente. El contenido del derecho real de servidumbre, conforme a lo que establece el artículo 2162, es un contenido muy amplio. Las partes pueden nutrirlo, pueden definirlo ampliamente, inclusive a que el artículo 2162 nos llega a decir que puede ser de mero recreo. Es decir, que la utilidad no va a depender de una causa de necesidad o de máxima urgencia, sino que simplemente puede ser algo de mero recreo o de mero uso, goce que las partes quieran hacer o disponer. Vamos a tener dos inmuebles, un fondo dominante, un fondo sirviente, y en lo relativo al objeto vinculado con la agrimensura, dice el artículo 2163 que la servidumbre puede constituirse sobre la totalidad o sobre una parte del objeto sobre el cual recae el derecho real de servidumbre. En aquel caso en el cual la servidumbre recaiga sobre una parte del inmueble, debe estar determinada su traza. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar un correcto ejercicio del derecho real de servidumbre en lo relativo a su extensión y al uso que le dé el titular del fondo dominante o bien el titular de la servidumbre si éste tuviera el carácter
de una servidumbre personal. Determinar la exactitud por donde se establece el derecho real de servidumbre da seguridad no solamente a su titular, sino también a aquella persona titular del fondo sirviente. ¿Por qué? Porque tiene asegurado el lugar por donde el cual el titular del fondo dominante ejercerá su derecho real de servidumbre y sabrá que para aquel caso en el que pretendiera ejercer una servidumbre más allá de los límites establecidos en el título por el cual se constituye la misma, este tendrá las acciones que nacen de su derecho real para defender el normal ejercicio de su derecho de propiedad en lo relativo al sobrante del título respectivo. El artículo 2164 nos menciona las clases de servidumbre. Existen servidumbres que son positivas y servidumbres que son negativas. Dentro de las servidumbres positivas, estas implican tolerar un hacer por parte de otro. En cambio, aquellas servidumbres que son negativas implican la abstención, abstenerse de realizar tales o cual acto en particular. El artículo 2165 nos menciona otro tipo de servidumbres, que eran las servidumbres reales y las servidumbres personales. Dice el artículo 2165. Servidumbre personal es la constituida en favor de persona determinada sin inherencia al inmueble dominante. Si se constituye a favor de una persona humana, se presume vitalicia si del título no resulta una duración menor. Es decir, cuando la servidumbre es personal, si nada se dice, es vitalicia. Servidumbre real es la inherente al inmueble dominante, se presume perpetua excepto pacto en contrario. La carga de la servidumbre real debe asegurar una ventaja real a la heredad dominante y si la situación de los predios debe permitir el ejercicio de ella sin ser indispensable que se toquen. La servidumbre real, considerada activa y pasivamente, es inherente al fondo dominante y al fondo sirviente. Quiere decir que se transmite de manera conjunta con ellos sin importar el titular de los mismos. En caso de duda, la servidumbre se presume personal. El código actual se aleja de lo que eran las clasificaciones que nos daba Vélez en materia de servidumbre, porque recordemos que Vélez nos hablaba de las servidumbres continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes y demás. En cuanto a la constitución del título y del modo, cómo se ejerce, cómo se produce el modo, es decir, cómo se verifica la tradición en materia de servidumbres. Según lo que define el artículo 1892 en materia de modo, el artículo nos dice, cuando hablábamos, recuerden, en la Constitución de los Derechos Reales, que en materia de servidumbres, el primer uso que se haga de la misma implica la verificación del modo, es decir, de la tradición de la cosa. ¿Y cómo se ejerce? El artículo 1891 distingue entre la posesión y actos posesorios. Una distinción que a mi criterio resulta irrelevante porque en definitiva el acto que se corresponde con la definición del derecho implica un acto posesorio conforme a la naturaleza de la servidumbre. Si está destinada a una servidumbre de tránsito, el uso que se haga, el primer uso, es decir, el paso o la utilización, la disponibilidad del inmueble va a implicar necesariamente un acto posesorio en los términos de 1928. Por ello, esa distinción entre posesión y actos posesorios del artículo 1891 no tiene mayor asidero a mi criterio en lo que respecta a definir cómo se ejerce la servidumbre. Se va a ejercer a través de actos posesorios de acuerdo a la naturaleza del derecho que se constituye el contenido de esa servidumbre. En cuanto al 1892, tratándose de un derecho real que recae sobre un inmueble, se va a constituir por escritura pública y además el primer uso que se haga de la misma va a implicar el modo efectivo por el cual se adquiere dicho derecho real de servidumbre. El artículo 2166 nos habla de las servidumbres forzosas. El artículo nos dice que por regla general nadie puede imponer una servidumbre. Inclusive lo mismo dice que lo mismo le establece el juez. El 2169 nos dice: en ningún caso el juez puede constituir una servidumbre o imponer su constitución. Pero el 2166 establece una excepción, que
puede imponerse en aquellos casos en los que la ley expresamente establezca la necesidad de hacerlo. Dice el artículo: nadie puede imponer la constitución de una servidumbre excepto que la ley prevé expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Es decir, que lo forzoso de una servidumbre está determinado por la ley. Son servidumbres forzosas irreales, es decir, que están vinculadas íntimamente con el inmueble, con el fondo dominante. La servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública. La de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante o para población. Y la de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fondo sirviente o de existir es canalizada subterráneamente. En cuanto a la indemnización, dice que si el titular del fondo sirviente no conviene la indemnización con el del fondo dominante o con la autoridad local si se trata para una población, se la debe definir judicialmente. Eso quiere decir que la servidumbre, si nada se dice, se tiene que definir judicialmente el monto de la indemnización. Por otro lado, la acción para reclamar una servidumbre forzosa es imprescriptible. Dice el artículo 2167. Si la servidumbre es personal y es constituida a favor de varios titulares, el fallecimiento de uno, salvo pacto en contrario, no acrece a los otros. Es decir, no se reparte a favor de los otros, se va extinguiendo en lo relativo a cada uno de ellos. El artículo dice, 2168 habla de la legitimación. ¿Quiénes pueden constituir servidumbres? Están legitimados para constituir una servidumbre los titulares de derechos reales que recaen sobre inmueble y se ejercen por la posesión. Si existe comunidad, debe ser constituida por el conjunto de los titulares. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso del condominio, todos los titulares, todos los condóminos deben concurrir a los fines de la constitución de un derecho real de servidumbre. No puede constituirse solamente por uno de ellos. El 2169 hace mención a la prohibición de la constitución judicial de las mismas, y el artículo 2170, vinculado con el 2166, hace referencia a la presunción de la onerosidad. La servidumbre se presume onerosa salvo pacto contrario. Dice, la servidumbre puede sujetarse, en el caso de duda, la constitución de la servidumbre se presume onerosa. En cuanto a las modalidades, el 2171 nos dice, la servidumbre puede sujetarse a cualquier modalidad. Esto quiere decir que nosotros al derecho de servidumbre podemos sujetarlo a plazo, condición o modo. Es decir, que puede estar sujeto a determinadas formas de los actos jurídicos y sus modalidades. Después, finalmente, en lo relativo a los derechos y obligaciones del titular del fondo dominante, en cuanto a los derechos y obligaciones, diremos lo siguiente. El titular de una servidumbre puede constituir sobre ella derechos personales con relación a la utilidad que le es conferida, sin eximirse de su responsabilidad frente al propietario. No puede constituir derechos reales, es decir, que el titular de un derecho real de servidumbre no va a poder constituir derechos reales, sí personales, siempre y cuando el derecho que le ha sido otorgado a través de dicha servidumbre permita constituir ese tipo de derechos personales. Extensión de la servidumbre. La servidumbre comprende la facultad de ejercer todas las servidumbres accesorias indispensables para el ejercicio de la principal, pero no aquellas que solo hacen más cómodo su ejercicio. El ejercicio de la servidumbre no puede gravarse si aumentan las necesidades del inmueble dominante, excepto que se trate de una servidumbre forzosa. Las mejoras necesarias, el titular del fondo dominante, de acuerdo a la naturaleza de la cosa y al derecho y al contenido del derecho real de servidumbre, por regla debe responder por los gastos originados o por el mejoramiento natural y normal de la cosa, y debe al cumplimiento de a la extinción, al momento de la extinción del derecho real de servidumbre, debe restituir la cosa a su titular libre de todo gravamen y además debe restituir la cosa en buen estado. También dice el artículo 2179
que el titular dominante debe comunicar al titular sirviente las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razón del ejercicio de la servidumbre. Si no lo hace, responde de todos los daños sufridos por el titular del sirviente. El fondo del titular sirviente o los derechos del titular sirviente, dice el artículo 2280 y 2181. El 2180 dice: el titular sirviente conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho. Esto quiere decir que si el titular del fondo sirviente quisiera vender su inmueble, puede venderlo tranquilamente. ¿Qué pasa? Como la servidumbre es inherente al fondo dominante y al fondo sirviente, independientemente de quién tenga la relación de poder, por más que se venda, quien lo reciba o quien lo adquiera lo va a adquirir con este gravamen. Este gravamen va a seguir a la cosa como tal. No se debe turbar el ejercicio de la servidumbre ni siquiera por la constitución de otra. Si lo hace, el titular dominante puede exigir el cese de la turbación. Si la servidumbre es onerosa, puede optar por una disminución del precio. En cuanto a la extinción de la servidumbre, el 2182 dice: medios de la extinción. Son medios especiales de extinción de las servidumbres. La desaparición de toda utilidad para el dominante, es decir, si las partes le habían dado un contenido específico al derecho real de servidumbre por el cual se constituía y desaparecen las necesidades del fondo dominante, naturalmente se va a poder solicitar o se va a extinguir el derecho real de servidumbre. Por el no uso, durante 10 años, por cualquier razón, en ese caso las partes al momento de constituirla, entiendo que deberán determinar qué es lo que ellos juzgan por el no uso. En las servidumbres personales, si el titular es persona humana, su muerte, aunque no estén cumplidos el plazo o la condición, y si el titular es una persona jurídica, su extinción, si no se pactó una duración menor, se acaba a los 50 años desde su constitución. Recuerden que cuando la persona jurídica es la titular de una servidumbre, como dice el código, si no se establece un pacto menor, se acaba a los 50 años del derecho real de servidumbre, que sí puede efectivamente renovarse. Otra situación que siempre las partes o las personas se preguntan es si el derecho real de servidumbre puede adquirirse por prescripción adquisitiva. Yo entiendo que si la ley no prohíbe su adquisición de tal manera, el derecho real de servidumbre puede adquirirse por prescripción adquisitiva. Efectivamente, va a tener que cumplir necesariamente con todas las condiciones propias a los fines de dicho juicio, es decir, realizarle el plano respectivo donde quede determinado el objeto de nuestro derecho y además acreditar durante el proceso cuáles fueron los actos posesorios y el ánimo de servidumbre. Es decir, que lo que se busca es que se declare adquirido tal tipo de derecho real, distinto al del dominio. Por otro lado, cuando hablamos de servidumbres, también creo yo que la prescripción breve puede efectivamente darse a los fines del saneamiento del título, cuando se ha constituido una servidumbre por un justo título y posteriormente se cuestiona la validez de este título, podría efectivamente, mediante la prescripción breve, sanearse el título de propiedad de una servidumbre constituida bajo tal modalidad o mediante tal forma. En cuanto a la doctrina, algunos autores como Alterini, como Lafael, como Hayton, están de acuerdo en que el derecho real de servidumbre puede adquirirse por prescripción, sobre todo porque no existe norma legal que lo impida, y otros autores como Caus dicen que no puede adquirirse el derecho real de prescripción. Y en cierta forma el artículo al cual hace referencia a las servidumbres reales y personales, cuando en su última parte dice que en caso de duda se presume personal, autoriza en cierta forma a hacerle lugar a la prescripción adquisitiva como una forma, como un modo unilateral de adquisición de este tipo de derechos reales de servidumbre. Sin lugar a dudas que en el ejercicio de su profesión la servidumbre es algo constante que surge de la lectura de antecedentes, planos, relevamientos, hechos y como tales. Pero tratándose de un derecho real, entiendo yo que debe cumplimentar con la totalidad de las normas dispuestas para la constitución, transmisión, modificación o extinción de los derechos reales. Es decir, los inmuebles sobre los cuales se va a establecer una servidumbre deben contar necesariamente con el estado parcelario constituido y vigente. Y para el caso de que así no fuese, debe aplicársele
la Ley Nacional de Catastro en toda su extensión a los fines de determinar o bien renovar ese estado parcelario que ha caducado mediante la verificación del estado parcelario. Asimismo, debe específicamente la parte del territorio que va a ser afectado al derecho real de servidumbre definirse mediante el plano, y de esa manera vamos a poder tener nosotros perfectamente definido nuestro objeto legal territorial. Con esto damos por concluido el segundo capítulo de este octavo módulo final de nuestro curso de la agrimensura y de los derechos reales, y pasamos a responder las preguntas que se le hubiesen generado ante sus dudas. Desde ya, muchísimas gracias, ha sido un gusto, y reservo mis palabras finales para después del bloque de las preguntas. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a responder hay dos preguntas que se realizaron, poquitas preguntas para el día de la fecha, así que vamos a pasar a contestarlas. En primer lugar, el agrimensor Pedro Marino consultaba: ¿para usted es necesario un plano de mensura registrado en el organismo catastral para determinar la superficie a afectarse a servidumbre, o simplemente con un croquis firmado por los titulares del dominio es suficiente? Agrimensor Marino, entiendo yo que en la práctica en muchas jurisdicciones se están constituyendo derechos reales de servidumbre solamente con la realización de un simple croquis donde se define la traza de la misma. Pero a mi criterio corresponde, por la aplicación de la Ley Nacional de Catastro, que forma parte, en definitiva, de nuestras disposiciones sustantivas, que ese objeto, digamos, ese objeto que va a ser el contenido de nuestro derecho real, deba estar determinado efectivamente por el respectivo plano de mensura con la totalidad de los elementos técnicos que dispone la ley. Para mí debería estar definido mediante un plano efectivamente visado por el organismo catastral, porque de esa forma vamos a poder determinar con exactitud las dimensiones, ubicación y demás elementos de aquella zona por la cual o sobre la cual se constituya nuestro derecho real de superficie. A mi criterio debería definirse por un plano visado por la respectiva delegación catastral. Entiendo y tengo conocimiento de que en muchas jurisdicciones no se está haciendo de ese modo. Esa es mi opinión personal. Después, el agrimensor Grosso, creo conocerlo, nos pregunta, está vinculado con el capítulo anterior. Fue una pregunta que quedó del capítulo anterior. En el caso de una hipoteca previa subasta, ¿no debería ser obligatoria la verificación parcelaria? Agrimensor, entiendo yo que sí, que efectivamente la verificación parcelaria en los casos de la subasta debería ser realizada con anterioridad al acto de subasta. La ley actualmente dice otra cosa, la ley que dice que la inexistencia del estado parcelario en lo relativo a un inmueble que va a ser objeto de una subasta no impide la subasta del mismo. Pero ¿qué pasa? Dice la ley, esto es la ley nacional, establece que ese acto de verificación va a tener que ser realizado de forma obligatoria a los fines de la inscripción de la misma. Yo creo que si la verificación del estado parcelario fuese realizada con anterioridad a la subasta y no luego de realizada solo para los efectos de la inscripción, se evitarían muchos problemas que nacen con posterioridad al acto de la subasta y se garantizaría al adquirente en subasta la existencia del objeto que pretende adquirir y que dicho objeto tenga la totalidad de los elementos que nacen del título por el cual o en el título en el cual está expresado, porque surge en muchas ocasiones que se compra un inmueble y después cuando uno hace la verificación a ese inmueble le faltan metros o tiene metros por demás o tenía una ocupación que uno creía que no estaba dentro del terreno. Es decir, se dan muchas circunstancias que producen en definitiva ciertas contingencias que podrían ser evitadas si esa verificación del estado parcelario fuera realizado previo a la subasta y no con posterioridad como prevé la ley.
La agrimensora María Alejandra Piombi pregunta: ¿existe alguna recomendación o reglamentación para constituir el objeto de las servidumbres o la imaginación? No entiendo muy bien la pregunta, agrimensora, pero estimo yo que a los fines de, como recomendación, yo lo definiría, lo definiría en un plano, haría el plano base del inmueble sobre el cual voy a constituir la servidumbre, definiría la ubicación, haría el correspondiente replanteo y una vez definido, en cuanto a la materialidad del mismo, sobre esa base haría el relevamiento de los hechos y de los hechos, digamos, o actos posesorios, como dice el Código Normativo de la Servidumbre, y de esa manera lo definiría. Cada una de las jurisdicciones deberían tener las reglamentaciones técnicas en lo relativo a aquellos planos sobre los cuales se pretende constituir un derecho real de servidumbre. Silvia García consulta qué tipo de servidumbres se pueden prescribir. Silvia, las servidumbres en materia de doctrina se entiende que la mayoría de las servidumbres que se pueden prescribir son aquellas positivas, es decir, a los ojos del nuevo código, aquellas que consisten en soportar un hacer por parte de otra persona y no aquellas negativas que implican un abstenerse de realizar alguna cuestión en particular. Recordemos que este Código Civil y Comercial se aleja ya de esas clasificaciones que nos brindaba el Código Civil de Vélez, en las cuales nos decían que eran servidumbres continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes. En este caso solamente definen por dos, digamos, las servidumbres son o positivas o negativas. Y la doctrina en su mayoría entiende que aquellas que son posibles de ser o adquirirse por prescripción adquisitiva son aquellas positivas. Rubén Pereira pregunta: ¿la servidumbre de paso puede constituirse en una mensura y subdivisión habiendo un condominio o siempre debe ser mensura y subdivisión para división de condominio? A ver, Rubén, voy a intentar comprender bien la pregunta. ¿Existe una mensura y subdivisión? Entiendo yo que por esa mensura y subdivisión ustedes pretenden dividir un condominio y tal vez de esa división existe la necesidad de generar una servidumbre de paso para alguno de los inmuebles para tener acceso a la vía pública. Puede darse distintas alternativas ante esas circunstancias si es la que yo he entendido de su pregunta. Tal vez lo esté entendiendo de modo equivocado. Pero puede eventualmente, de acuerdo a la jurisdicción, hay algunos lugares que permiten hacer una división de condominio y generar una nueva parcela. Esa parcela, de esa parcela van a resultar condóminos efectivamente sujetos a un condominio forzoso, las partes, y que esa parcela va a funcionar como de ingreso a un lote parcela, digamos, un lote de ingreso, y va a ser el ingreso hacia las dos parcelas resultantes, dividiendo el condominio y generando un condominio forzoso por una tercera parcela que sirve o está puesta a disposición de estas dos. En todo caso se adquiriría una a una y una cuota parte indivisa de aquella que sirve o es accesoria a ambas. En otros casos, si de acuerdo a la jurisdicción no permitiera ese tipo de división de condominio, debería sí necesariamente generarse el plano de mensura y división de condominio, y entiendo yo que en ese mismo plano podrían las partes establecer que se va a generar una servidumbre de A a favor de B y lo definen en el mismo plano. Rubén Pereira. Esa es la pregunta a la agrimensor Pereira. Juan Carlos Burcheri consulta: un padre es titular de 4 parcelas, una con frente a una calle transitable y las otras 3 linderas a la primera con frente a una calle intransitable. No terminó Juan Carlos la pregunta, pero entiendo yo que en ese caso Juan Carlos debería dársele. A ver,
La servidumbre forzosa, la de tránsito, no necesariamente implica que no tenga una comunicación. Si uno por más que, si esa calle, uno dice que es intransitable, pero está materializada, y bueno, si uno quiere constituir una servidumbre y el otro no se la da, uno inicia el respectivo acción a los fines de obtener una servidumbre forzosa, podrá el titular del fondo, que eventualmente va a ser el fondo sirviente, defenderse manifestando que existe efectivamente una salida a la vía pública por otro lugar. Y después la decisión final corresponderá al juez definir si efectivamente corresponde o no la constitución de dicha servidumbre forzosa de tránsito para garantizar el acceso a la vía pública por parte de los otros. No hay una ley establecida en cuanto a si por plano se verifica la salida a una vía pública, tenga que ser necesariamente por ahí. Eso nos ocurrió en un caso práctico que ahora está en instancia de la apelación, pero nos ha ido bien, en el cual, en primer lugar, si bien el inmueble de nuestro cliente tenía acceso a la vía pública por plano, digamos, en el juicio que se llevó adelante, se determinó que esa calle no existía y que era imposible materializarla. Por eso se pidió la servidumbre forzosa por el lugar por el cual siempre se accedió de toda la vida. ¿Existe la servidumbre ambiental? Nos pregunta Gerardo Borroni. Gerardo, en muchos lugares las restricciones al dominio se rigen por reglamentaciones, por las reglamentaciones administrativas locales, y existen muchas restricciones al dominio que dependen en materia ambiental por la ubicación o determinación o la regionalización o referenciación de tal inmueble dentro de una zona determinada de la provincia a la cual usted pertenezca. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, vinculado con los derechos de incidencia colectiva y el derecho ambiental en sí, existen o está afectada o dividida la provincia en distintas zonas en lo que hace a la ley ambiental. La ley ambiental sí establece también ciertas restricciones o efectos que deben dejarse a los fines de la subdivisión de la tierra, que puede hacerse, que no puede hacerse en lo relativo a la misma. Pero puede existir en alguna jurisdicción determinada. Néstor Simonín pregunta, la Dirección General de Catastro de Córdoba solicita croquis de la servidumbre de paso para emitir el certificado. ¿Está bien eso? Si bien lo que se solicita, ingeniero, es un croquis, es la reglamentación por la cual lo está manejando, o de esa manera lo está manejando la Dirección General de Catastro a los fines de definir ese objeto legal territorial, pero entiendo yo que debería ser definida por plano de mensura, porque no se estaría, a mi criterio, cumplimentando en su totalidad con lo que prevé la Ley Nacional de Catastro, porque en definitiva no deja de ser un objeto de un derecho real, y la ley establece que para todo acto por el cual se constituya o demás un objeto, y ese objeto va a estar definido por mensura, el estado parcelario del mismo. Francisco Lacal Montenegro pregunta, ¿una servidumbre en plano vertical como luces, vista, ventilación, en donde no hay representación en el plano horizontal? ¿Qué tipo de plano de mensura debería hacer? Esas restricciones técnicamente en realidad, Francisco Lacal, son más bien restricciones que hacen al dominio. Las encuadramos dentro, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos del derecho real de dominio, el artículo 1970 en adelante, que nos hablaba de las restricciones al dominio? Restricciones puestas en interés público y en interés o por causa o relaciones de vecindad, de las cuales surgían estas restricciones al mismo en lo relativo a las luces, vistas y demás. En ese caso, yo no lo pondría como una servidumbre, sino más bien directamente lo establecería en el plano, porque seguramente en los planos de obra le van a pedir por dónde va a tener luz, por dónde va a tener vista y demás, y se va a definir en el plano de obra. Eso es lo que yo llevo a comprender su pregunta, que estamos
Ahí se está confundiendo más bien lo que es la restricción al dominio por luces, vistas o luminosidad, ruidos o olores u otra cosa, con la servidumbre propiamente dicha. Salvo que exista la necesidad de constituir como tal un derecho real de servidumbre entre dos inmuebles y voluntariamente las partes quisieran hacerlo. En ese modo sí deberían definirlo, y es un plano que en el caso de tratarse acá, por lo que usted me dice, como una PH, en definitiva deberían ver en qué modo se afecta al plano original por la constitución de esta servidumbre a favor de uno de las partes. Juan Carlos Burcheri completó la pregunta. El padre quiere otorgar servidumbre de paso a sus 3 hijos para que accedan a las 3 parcelas linderas. ¿Cómo debería formalizarla? Y bueno, Juan Carlos, ahí usted debería hacer el respectivo plano, determinar por dónde va a expresarse esa servidumbre en el territorio, y una vez realizado el plano debería realizar la correspondiente escritura pública determinando cuál va a ser la superficie afectada según plano de la servidumbre, cuál va a ser el fondo dominante o los fondos dominantes para el caso, y cuál va a ser el fondo sirviente, y eventualmente si quiere hacerla de tipo personal poner que dicha servidumbre pero en el caso de tránsito va a ser una servidumbre tipo real, así que va a quedar determinada para la salida a la vía pública por el otro inmueble. Salvo que quieran hacerlo personal, en cuyo caso la servidumbre va a tener la vigencia de la vida de aquellas personas que resultan titulares de ese derecho real de servidumbre. Diego Benítez pregunta: si el titular dominante de una servidumbre de paso fallece, los sucesores de este deben hacer nuevamente el plano de mensura sobre la servidumbre anterior. Diego, en el caso de una servidumbre de paso, si esa servidumbre, Diego, ha sido concedida a favor de dicha persona solamente, en ese caso, con la muerte de la persona a favor de la cual dicha servidumbre ha sido concedida o constituida, se produce la extinción del derecho real de servidumbre. No bastaría realizar un nuevo plano, sino que además deberían realizar efectivamente un nuevo acto de constitución a favor de las nuevas personas. Distinto es si se trata de una servidumbre real de tránsito, por la cual se garantizaría el acceso a la vía pública de un inmueble independientemente de las personas que vayan a usar ese paso. En este caso, por más que se produzca el fallecimiento de esta persona, la servidumbre se mantendría porque es con inherencia a los inmuebles dominantes y sirvientes. Entonces, usted tiene que hacer bien la distinción ahí, Diego, si está hablando de una servidumbre de paso de tipo personal o una servidumbre de tránsito de las que podríamos llamar forzosas o reales. En cuyo caso, si es personal, la muerte de la persona produce la extinción de la servidumbre y debe constituirse una nueva a favor de otra persona. Alicia Delgado pregunta: en caso de mensurar una parcela para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva y que es fondo sirviente de otro, ¿se tiene en cuenta esa restricción al dominio? A ver, Alicia, estoy procesando la pregunta. Usted hace una mensura de una parcela, una mensura de prescripción adquisitiva, y esa parcela ya de por sí tiene una constitución de una servidumbre. Esa restricción, Alicia, en ese caso, entiendo yo que sí deberían tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque entiendo yo que quien vaya a prescribir va a intentar prescribir ese derecho real, y ese derecho real va eventualmente a estar afectado por la existencia de esa situación de hecho y de derecho, porque probablemente conste en la matrícula la existencia de dicha servidumbre, o en el título afectado, el inmueble afectado por la posesión, conste esa servidumbre. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese juicio de prescripción adquisitiva, usted va a dar cuenta de que se afecta la parcela cuyo titular resulta tal y tal y tal, y que también existen otros titulares de otros derechos reales
y que existe la servidumbre a favor de tal inmueble. En todo caso, se le debería dar participación en ese proceso de prescripción adquisitiva a los titulares de otros derechos reales, como puede ser acá los titulares del derecho real de servidumbre del fondo dominante. En ese juicio debería ser entablado para que sea correctamente con todos los titulares de derecho real de dominio y de otros derechos reales que pudieran existir sobre la parcela afectada por la posesión. Después, Martín Damián Urcade pregunta, ¿qué se debe hacer si el titular de la parcela sirviente no accede a constituirse la servidumbre? En ese caso, Martín, usted tiene, como dijimos, la acción para la constitución de una servidumbre. En ese caso, si no quiere, digamos, voluntariamente, y si se trata de una de estas servidumbres de tipo forzoso, usted puede solicitarlo judicialmente. El ingeniero Grosso pregunta, para el caso de la servidumbre de tipo administrativa, ¿sería también necesaria la previa determinación del estado parcelario del inmueble sirviente? Entiendo yo que sí, entiendo yo por qué, porque el estado parcelario es una cuestión vinculada con el objeto de la servidumbre que no guarda o no está sujeta no está sujeta de manera directa a la forma de constitución de la servidumbre. ¿Por qué? Porque en el caso de la servidumbre administrativa lo único que cambia es el título de adquisición. Es el título de adquisición por el cual se adquiere una servidumbre, en ese caso, de tipo administrativa, digamos, ¿no? Vamos a tener acá la escritura pública, que es un título de tipo notarial, sí vamos a tener un título de tipo administrativo, pero el objeto sobre el cual recae tiene que estar definido, y la definición de dicho objeto está estrictamente vinculada con la normativa catastral, tanto en lo sustantivo como aquellas reglamentaciones que resulten aplicables en cada una de las jurisdicciones. Por lo tanto, entiendo yo que el estado parcelario, por más que la constitución sea de tipo administrativo, debe estar también definido. Juan Carlos Burcheri aclara que respecto de su pregunta anterior, ¿cómo puede garantizar a sus hijos esa servidumbre si el día de mañana vende el fondo sirviente? Juan Carlos, en ese caso, ustedes constituyanla como una servidumbre real, como una servidumbre en el cual el fondo dominante el fondo sirviente presta una servidumbre de paso a favor, una servidumbre de tránsito, no de paso, sino una servidumbre de tránsito a favor de los fondos A, B y C, por ejemplo, que van a ser los fondos dominantes. Y que dicha servidumbre establezcan además que es gratuita. María Alejandra Rossi dice, me río porque le brindan halagos al vocero del curso, a Juan Cruz. Entonces se lo vamos a pasar, Mariana Mira, no se preocupe. María Alejandra Rossi dice, sobre un acueducto que va de una ciudad a otra, atravesando en parte por propiedad privada, ¿se puede constituir una servidumbre real de acueducto o es una servidumbre administrativa de acueducto? María, ahí en el caso de la servidumbre de acueducto, la servidumbre no deja de ser real, porque lo real o no está vinculado en realidad a quienes resultan titulares. En este caso entiendo yo que un acueducto por una población, pero la servidumbre en sí es real. La servidumbre administrativa también es real, porque responde a las necesidades en la existencia de un fondo, o en este caso una población, puede ser un acueducto, y distintos fondos que son fondos sirvientes, pero están o afectan directamente al inmueble y no están vinculados con una persona determinada, sino con la generalidad, en este caso con el interés público. La servidumbre adquiere el nombre de administrativa en ese caso por una cuestión estrictamente vinculada al modo de constitución, con el título por el cual se le da nacimiento.
no es un título de origen notarial, sino que es un título de carácter administrativo, pero la servidumbre en ese caso continúa siendo real, María. María Alejandra Piombi pregunta también, ¿existe alguna recomendación o reglamentación para constituir el objeto de las servidumbres? Con objeto me refiero al objetivo, servidumbre de paso, ventilación, ¿cuáles hay? María, como le dije, el contenido del derecho real de servidumbre es muy amplio, por lo tanto las partes pueden eventualmente, más allá de los que dispone la ley, establecer servidumbres bajo sujetas a otras modalidades que ellas establezcan necesarias. Si yo estimo que necesito constituir una servidumbre de ventilación, podrán definirlo, pero necesariamente deben definir por dónde o qué va a estar puesto a favor de él y por dónde se va en qué lugar físico vamos a ubicar a esa servidumbre. Porque eso le va a dar garantías tanto al titular del fondo dominante como al titular del fondo sirviente o a la persona beneficiada con dicha servidumbre. Ángel Luis Monge pregunta, ¿qué diferencia hay entre servidumbre de paso y de tránsito? A ver, Luis, es una cuestión de interpretación. Yo más que de servidumbre de paso o de tránsito, que yo a las dos, la servidumbre de paso, si usted me pregunta en el común denominador de la palabra tránsito y qué se entiende de la regla general o de la experiencia general por la palabra paso, entiendo yo que se está haciendo alusión al paso de una persona determinada. Pero más que a la servidumbre de paso o de tránsito, yo me iría más bien a la definición, Ángel, de la distinción que propusimos entre servidumbres reales y servidumbres personales. Cuando esa servidumbre ha sido puesta a favor de persona determinada y se trata, por ejemplo, del tránsito o del paso de una persona por determinado lugar, esa servidumbre va a ser personal y va a estar vinculada con la vida de esa persona para la utilización de ese lugar por el tiempo que ella viva. Si nada se dice o no se hizo un plazo anterior, se presume vitalicia. En cambio, cuando hablamos de tránsito, en la general, repito, pero la distinción correspondiente es la de reales y la de personales. Paso o tránsito es una alusión a lo cual estoy haciendo ahora. Cuando uno habla de la palabra servidumbre de tránsito, más bien entiende que son aquellas reales que han sido puestas en favor de un fondo dominante y por la cual el fondo sirviente debe dejar un acceso a dicho fondo dominante. En lo general se entiende que aquellas de tránsito son aquellas servidumbres reales, las cuales se beneficia un inmueble con prescindencia de cualquier persona. Las de paso generalmente, repito, generalmente, suele decirse que son aquellas que benefician a una persona determinada o han sido establecidas a favor de una persona determinada. Reitero, para que no haya errores. Paso o tránsito no están definidas correctamente si se trata de una servidumbre real o personal. Lo correcto sería definir reales y decir, esta va a ser una servidumbre real tránsito, por lo cual se va a poder acceder al inmueble A por el inmueble, al inmueble B por el inmueble A. Eso sería lo correcto. Distinto es si yo digo, voy a establecer una servidumbre personal de paso a favor de Pedro para que Pedro utilice el acceso o el lugar A, por ejemplo, para acceder a su inmueble. Esa es la distinción, pero la distinción correcta, Ángel Luis, es reales y personales, no tanto de paso o de tránsito. Paso o tránsito es una distinción, más bien diría yo, que surge del uso cotidiano que se le da a las palabras. María Alejandra Rossi pregunta, mi consulta respecto a si es una servidumbre real o administrativa de acueducto, es porque en el objeto del plano de mensura uno debe indicar si es real o administrativa. ¿Quién determina cuál es la que corresponde? Si es administrativa, María Alejandra, va a estar determinado con un acto administrativo que imponga su constitución. Es decir, va a surgir un acto administrativo de algún organismo, digamos, estatal que disponga la constitución de dicha servidumbre y seguramente es en beneficio de
en beneficio no sé si en interés público en general, pero sí con algún beneficio o alguna función determinada por parte del Estado. Va a ser un acto administrativo el cual le da nacimiento o que le exige a usted esa servidumbre. En cambio, por la distinción o por la pregunta que usted me está haciendo, en aquellas reales son aquellas que vinculan a particulares. Cuando hay una servidumbre administrativa, vincula necesariamente al Estado en alguna de sus instancias, sea nacional, sea provincial, sea municipal y si también quiere usted comunal. Pero a eso se hace referencia en esa distinción que espero que mi explicación satisfaga su duda o evacúe su duda de que real vincula generalmente a particulares. Si bien lo de real está estrictamente vinculado a si se afecta el inmueble o no, en lo administrativo que usted me pregunta, eso más bien responde que existe un acto administrativo por parte del Estado que le da nacimiento a esa servidumbre. Por eso se denominan servidumbres administrativas. Han sido determinadas por leyes administrativas vinculadas con las distintas reglamentaciones provinciales en cuanto a la exigibilidad de las mismas. Por ejemplo, en el caso de acueducto, existe un proyecto de obra, existe una necesidad, existe la definición de una ley que aprueba o de una ordenanza que dispone o de una resolución comunal que exige la realización de tal obra pública y tal obra pública precisa la constitución o la afectación a servidumbre de todos estos espacios para lograr el objetivo de dicha servidumbre. Si no es por vía de expropiación, puede ser por vía de la constitución de una servidumbre administrativa, en este caso es de acueducto. Espero haber evacuado su respuesta. Después, Arturo Montero de Espinosa dice, me ha pasado relevando un gasoducto en el cual se estaba realizando una ampliación del mismo, que los propietarios de los inmuebles se quejan del no pago de esa servidumbre. La consulta es, ¿se determina un único monto al momento de la constitución o se puede cobrar un monto por el uso durante el paso del tiempo? Por ejemplo, un monto anual. En ese caso, ¿qué herramientas tienen los propietarios de inmuebles para exigir el pago? La onerosidad de la servidumbre, la ley nada dice en cuanto a que se establezca un pago o la modalidad de dicho pago, pero por experiencia, por ejemplo, en el caso de un cliente que tiene varios lotes en Saldán, que es un lugar acá cerca de la ciudad de Córdoba, él tiene un gasoducto por intermedio de todos sus lotes y efectivamente existe una servidumbre vinculada con ese gasoducto. A él, por ejemplo, le hacen un pago anual. Ecogas le hace el pago de un canon anual por el uso de ese lugar. En ese caso, si no le pagan, deberán ellos exigir el pago de dicho y la modalidad, para el caso de que no se llegue a un acuerdo sobre eso, deberá determinarse por un juez, pero entiendo yo que debería ser un pago regular. ¿Por qué? Porque el uso del inmueble y los frutos que ellos no pueden percibir. Yo tengo un inmueble en el cual tengo afectadas, creo que Arturo, 20 hectáreas. Naturalmente, una hectárea me produce a mí, no sé, 12 quintales, 14 quintales de soja a un valor estimado de 11.500 pesos el quintal, más o menos, y bueno, puedo estimar que los frutos civiles de esa... no sé si me escuchan bien. Un segundo que hay un problemito con las pilas. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, se te escucha perfecto, pero se empieza a entrecortar, se estaría quedando sin energía. ¿Continuamos con esto o ponemos el audio del lobby? Pongamos ese audio, si no. Un segundo que vamos acá. ¿Audio? ¿Ahora se escucha bien? Sí, doctor, ahora se te escucha sin interferencias. Ahí está, cambiemos el audio. Perfecto. Gracias. Arturo, bueno, continúa con la pregunta tuya. Entiendo yo que esa onerosidad, ese pago debe ser regular, en tanto y en cuando uno logre acreditar también que uno entiende que la tierra naturalmente produce frutos, sean estos frutos naturales, sean frutos civiles,
Por lo tanto, el pago que debe hacerse lo mismo debería tener cierta regularidad. Y el monto va a estar determinado probablemente con las probabilidades o expectativas de producción de frutos que uno tenga. Frutos llamo yo al producto, digamos, sea a que uno saque, que lo alquile, en el cual podremos hacer frutos civiles, o que uno efectivamente la aplique a la producción ganadera, agropecuaria. En el caso tenemos frutos, unos naturales, otros también civiles vinculados con la explotación comercial que allí se haga. En cuanto al quantum, va a estar estrictamente determinado por eso. En el caso, por ejemplo, de mi cliente, se le impide utilizar cierto espacio de territorio, se llegó a un acuerdo en quantum valor y se le abona anualmente un canon por ese uso. Y en caso de que no se quiera abonar nada, porque se presume que son onerosas, pero en caso de que no se quiera abonar, eventualmente podrían decirle, bueno, si no va a haber ningún pago y yo no puedo disponer de esa tierra, voy a pedir que se me la expropie. Que se expropie efectivamente, ¿por qué? Porque yo no puedo hacer ningún uso de la misma. Y si es más, no se me abona, podría pedir eventualmente una expropiación de dicho inmueble. Espero haber evacuado su duda, Arturo. Walter Cayorna nos pregunta, ¿la servidumbre real de tránsito y de servicios es correcta? Tránsito y de servicios, paso de agua, energía, gas. Sí, sí, ingeniero. Sí, sí, estimo que así, correcto. Creo que ya ha salido. Realmente, bueno, no tenemos más preguntas por el día de hoy. Bueno, mis estimados, con esto damos por concluido el capítulo segundo de este módulo octavo. Espero que este curso les haya sido provechoso para su formación, para su actividad, que lo puedan volcar con posterioridad a la actividad diaria que ustedes realicen, que era principalmente cuando charlábamos originalmente en organizar este curso. Siempre pretendimos darle esa finalidad, no hacer algo muy pesado en lo jurídico, porque ustedes no son abogados en definitiva, o no tienen que saber al detalle, sino que sí tienen que saber o conocer la parte general de estos derechos reales y sobre todo saber asesorar en ese primer contacto que tienen con el cliente o en el contacto de estudio que por ahí se les pretende profundizar un poquito más y ver y saber hacia dónde tienen que ir, y en caso de que ya haga falta un análisis muy preciso, sí poder decirlo, asesorarles a sus comitentes, mire, es por este camino, pero vayan o consulten efectivamente a un letrado cuando la cosa vaya más allá de sus conocimientos. Les espero que les haya gustado. Vamos a intentar repetirlo, vamos a hacerlo con otra modalidad más adelante, vamos a hacer cursos de 1 o 2 jornadas vinculados a temas muy particulares que sí vamos a ahondar, siempre tomando en cuenta el aspecto práctico del derecho vinculado con la agrimensura y no tanto el aspecto jurídico de la parte técnica que a nosotros respecta. Por ello, no me queda otra cosa que agradecer a la FADA, agradecer al Colegio de Agrimensores de la provincia de Córdoba por haberme dado esta oportunidad de participar y bueno, de compartir conocimientos que a uno le gusta, uno lo hace naturalmente porque cree que es algo que corresponde, que está bueno, que otras personas conozcan más del tema que uno sabe. Y bueno, uno lo hace más que nada por placer y por brindarle elementos a personas de las cuales, bueno, de la agrimensura que yo tengo para sí, mucho contacto en lo familiar. Así que bueno, los despido, muy agradecido, y le dejo paso la palabra al presidente para los agradecimientos finales. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, Franco, gracias nuevamente, por enésima vez te lo digo. Por supuesto, el Colegio de Córdoba, que es también a quien hay que agradecer, a las autoridades, a Freddy, a Horacio Di Marco, a su presidente Alfredo Oliver, a Juan Cruz, por supuesto, también. Desde ya han tenido una dedicación, han puesto un esfuerzo, han dedicado a todo esto, a estas 8 jornadas que realmente son merecedoras de un digno reconocimiento que ya, insisto, podremos hacer personalmente.
yo te mando un abrazo grande, Franco. Igualmente, gracias. Te agradezco infinitamente este trabajo que hiciste. Y a los asistentes les quiero decir, recordar, bueno, un poco lo que decía recién Franco, hemos estado trabajando, hemos estado hablando de catastro jurídico, de agrimensura legal, de catastro geométrico también en algunos casos, durante 8 jornadas en un promedio de alrededor de 3 horas. Lo hemos hecho entre casi, yo diría, un promedio de 300, 400 colegas de todo el país, muchos de los cuales no conocían a la federación. Por lo tanto, los invito a compartir todo este tipo de actividades que vamos a llevar adelante seguramente durante todos los últimos meses de este año, por lo menos. Y por supuesto también les pido que participen de los colegios, que los colegios profesionales son los que integran la federación y a través de los colegios podrán expresarse en la federación. Ya quienes nos conocían, creo que se llevan una muy buena imagen de lo que podemos hacer juntos, trabajando todos los agrimensores del país. Quienes no nos conocían, bueno, los invito a que se integren a sus colegios, compartan actividades con los colegios y de esa manera van a tomar conocimiento de qué es la FADA y hacia dónde se dirige o cuáles son sus objetivos. Además que si vienen y participan, por supuesto, la van a fortalecer. Así que también les agradezco la presencia y nos vemos en todas las otras actividades que iniciemos, porque todas van a estar apuntadas a la agrimensura. Les mando un abrazo grande a todos y por supuesto a vos, Franco. No, por favor, otro, y bueno, quedo a disposición después de lo que les haga falta a los agrimensores. Gracias a Dios por el medio a lo largo y a lo ancho del país. Dale, dale. Yo lo que voy a pedir, aunque sea virtual, es un aplauso grande para el asador, o sea, para vos. Gracias, gracias, muy amable.